Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que tenga que ver con nuestras celebridades turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un cafecito virtual bien cargado, porque lo que les traigo hoy. Va a dar mucho de qué hablar. Hoy nos vamos a sumergir en un universo de secretos, de verdades a medias y de revelaciones impactantes que involucran a dos de los nombres más grandes del firmamento turco, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, escucharon bien. Prepárense porque vamos a hablar de Engin y Tuba, secretos familiares al descubierto. Y cuando digo secretos, no estoy jugando. Estamos hablando de historias que han permanecido ocultas, guardadas bajo llave y que hoy, gracias a nuestra investigación, vamos a sacar a la luz. Antes de que empecemos con el chismecito jugoso, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal. Ya saben, toquen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo casi todos los días, así que actívenla y asegúrense de no perderse nada. Además, si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like y compartir el vídeo con todos sus amigos, familiares, el vecino. Con quien sea que le guste el drama turco. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Todos conocemos a Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Dos talentos indiscutibles, dos rostros icónicos de la televisión turca que han conquistado corazones en todo el mundo. Los hemos visto brillar en éxitos como Kara para Aşk, donde su química en pantalla era absolutamente palpable. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué secretos guardan sus familias? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Para empezar, vamos a hablar de Engin. Engin Akyürek, el hombre de mirada profunda y sonrisa encantadora, es conocido por ser bastante reservado con su vida personal. Siempre ha mantenido un perfil bajo, alejado de los escándalos y centrado en su trabajo. Pero, ¿qué tanto sabemos realmente de su familia? Bueno, lo que pocos saben es que la familia de Engin tiene una historia bastante peculiar, un árbol genealógico con ramas torcidas y hojas caídas que han sido barridas bajo la alfombra del tiempo. Se rumorea que uno de sus antepasados fue un famoso poeta y escritor, aunque esta parte de la historia familiar ha sido minimizada por años. ¿Por qué? Porque al parecer, este antepasado tenía ideas bastante radicales para su época, ideas que no encajaban con la imagen tradicional de la familia. Se dice que escribía sobre temas tabú como la igualdad de género y la crítica social, lo que le valió no pocos enemigos. La familia, para evitar controversias, prefirió mantener esta parte de su historia en silencio, construyendo un muro de silencio alrededor de su memoria. Pero eso no es todo. Según nuestras fuentes, hay una leyenda familiar que habla de una herencia perdida, un tesoro escondido que ha alimentado la imaginación de generaciones. Se dice que el famoso poeta acumuló una considerable fortuna gracias a sus obras, pero que esta fortuna desapareció misteriosamente después de su muerte. Algunos creen que fue robada, arrebatada de las manos de la familia por algún intrigante rival. Otros que fue escondida, celosamente guardada por el poeta mismo, esperando el momento adecuado para revelarla. Imagínense. ¿Podría ser que Engin Akyürek esté destinado a encontrar este tesoro perdido? Sería una historia digna de una novela, ¿no creen? Un verdadero código da Vinci turco. Pero la historia del poeta no termina con la fortuna perdida. Las investigaciones apuntan a que sus escritos no solo eran radicales en su contenido, sino también en su forma. Experimentaba con el lenguaje, creando poemas visuales y sonoros que desafiaban las convenciones literarias de su época. Algunos incluso sugieren que estaba involucrado en círculos ocultistas, utilizando símbolos y metáforas esotéricas en sus obras. ¿Podría ser que la familia ocultara esta faceta del poeta para proteger su reputación, o para evitar llamar la atención sobre secretos aún más profundos? Ahora pasemos a Tuba Büyüküstün. Tuba, con su belleza natural y su talento innegable, también tiene algunos secretos familiares que merecen ser contados. A diferencia de Engin, la familia de Tuba es conocida por ser más abierta y social, pero no por ello inmune a los escándalos y las sombras del pasado. Sin embargo, también tienen sus propios fantasmas en el armario, historias prohibidas susurradas en voz baja durante las reuniones familiares. Se rumorea que la abuela de Tuba tuvo una relación amorosa con un famoso pintor de la época, una relación que fue considerada escandalosa debido a la diferencia de edad y al estatus social del pintor.
Esta relación, aunque breve, dejó una marca profunda en la familia y se convirtió en un tema tabú durante muchos años, una herida que nunca cicatrizó por completo. Pero la historia no termina ahí. Según nuestras fuentes, este pintor le dedicó varios cuadros a la abuela de Tuba, cuadros que nunca fueron exhibidos públicamente, guardados bajo llave en el ático de la memoria familiar. Algunos creen que estos cuadros aún existen y que están escondidos en alguna parte, esperando ser descubiertos, aguardando a que alguien revele su belleza al mundo. Imagínense el valor artístico e histórico de estas obras. Sería un hallazgo increíble, una ventana a un amor prohibido y a una época dorada del arte turco. Además, se dice que la abuela de Tuba era una mujer de espíritu libre y rebelde, una adelantada a su tiempo. A pesar de las restricciones sociales de la época, se negó a conformarse a las expectativas y luchó por sus sueños. Era una apasionada de la música y el teatro, y soñaba con convertirse en actriz. Sin embargo, su familia se opuso a sus ambiciones, considerándolas inapropiadas para una mujer de su posición. Podría ser que el talento artístico de Tuba sea una herencia de su abuela, un legado que ha trascendido generaciones. Y ahora viene lo más interesante. ¿Qué pasa cuando cruzamos estas dos historias familiares? Aquí es donde las cosas se ponen realmente jugosas, donde el chisme alcanza su máxima expresión. Según nuestras investigaciones, existen fuertes indicios de que las familias de Engin y Tuba tienen una conexión mucho más profunda de lo que se pensaba, un lazo invisible que une sus destinos. Al parecer, el famoso poeta antepasado de Engin y el famoso pintor amante de la abuela de Tuba se conocían. De hecho, se dice que eran amigos cercanos y que compartían una visión del mundo muy similar, un idealismo utópico que los impulsaba a desafiar las normas y a luchar por un mundo mejor. Incluso algunos creen que colaboraron en secreto en algunas obras, combinando la poesía del uno con la pintura del otro. Imagínense la magnitud de esto. Sería un descubrimiento artístico sin precedentes, una fusión de talento que revolucionaría la historia del arte turco. ¿Pero por qué mantuvieron esta colaboración en secreto? Bueno, la respuesta podría estar relacionada con las ideas radicales del poeta y con el escándalo que rodeaba la relación del pintor con la abuela de Tuba. Ambos querían evitar la controversia y proteger su reputación, sacrificando su arte en el altar de la conveniencia social. Pero la conexión entre las familias de Engin y Tuba no termina ahí. Según nuestras fuentes, existe un documento antiguo, un manuscrito familiar, que revela un secreto aún más sorprendente. Este documento sugiere que los antepasados de Engin y Tuba estaban involucrados en una sociedad secreta, una organización que luchaba por la justicia social y la igualdad, un grupo clandestino de idealistas dispuestos a todo por sus ideales. Esta sociedad, al parecer, tenía una serie de rituales y símbolos secretos, y sus miembros se comunicaban a través de mensajes cifrados, protegiendo su identidad y sus planes de las autoridades. Imagínense la trama. Podría ser que Engin y Tuba estén destinados a seguir los pasos de sus antepasados y a continuar su lucha por la justicia social. Podrían ser los herederos de un legado secreto que ha permanecido oculto durante generaciones. Sería una historia increíble, digna de una serie de televisión, un drama épico lleno de intriga, romance y misterio. Además, se rumorea que la sociedad secreta estaba relacionada con la masonería, una organización internacional con una larga historia de activismo político y social. Algunos creen que el poeta y el pintor eran miembros de la masonería, y que utilizaban sus obras de arte para difundir sus ideas y reclutar nuevos miembros. Podría ser que la familia de Engin y Tuba haya ocultado esta conexión para evitar la persecución y la discriminación que históricamente han sufrido los masones. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No tenemos pruebas definitivas de que todas estas historias sean ciertas. Sin embargo, la cantidad de indicios y de testimonios que hemos recopilado nos hacen pensar que hay algo de verdad en todo esto. Y si hay algo que he aprendido en este mundo del chisme y el drama, es que donde hay humo, hay fuego. Además, no podemos ignorar la química innegable que existe entre Engin y Tuba. Los hemos visto brillar juntos en pantalla, y muchos fans creen que su relación va más allá de lo profesional. Podría ser que esta conexión sea el resultado de un lazo familiar secreto que los une. Podría ser que estén destinados a estar juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. ¿Será que sus antepasados conspiraron para unirlos, dejando pistas y señales en sus obras de arte para que se encontraran y continuaran su legado? Solo el tiempo lo dirá.
Pero mientras tanto, nosotros seguiremos investigando, buscando pistas y desenterrando secretos. Porque aquí, en su canal favorito, no nos conformamos con la superficie. Queremos llegar al fondo de la historia, descubrir la verdad y compartirla con ustedes. Estamos comprometidos con la verdad, sin importar lo incómoda o sorprendente que pueda ser. Y hablando de compartir, quiero recordarles que todo esto es solo entretenimiento. No pretendemos difamar ni dañar la reputación de nadie. Simplemente estamos especulando y divirtiéndonos con las historias que rodean a nuestras celebridades favoritas. Así que por favor, tómense todo esto con humor y no se lo tomen demasiado en serio. No somos periodistas de investigación, somos chismosos profesionales. En resumen, hoy hemos explorado algunos de los secretos familiares más sorprendentes de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos hablado de poetas rebeldes, pintores escandalosos, herencias perdidas y sociedades secretas. Y hemos especulado sobre la posibilidad de que exista una conexión más profunda entre sus familias, una conexión que podría explicar su química en pantalla y su destino en la vida real. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles estas historias. Quiero agradecerles por su tiempo, por su apoyo y por su pasión por el drama turco. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en estas historias? ¿Conocen algún otro secreto sobre Engin y Tuba? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus teorías y sus especulaciones. Y si tienen alguna información adicional, no duden en compartirla. Juntos podemos descubrir la verdad. Conviértanse en detectives de celebridades. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y recuerden, el chisme es bueno, siempre y cuando se tome con humor y respeto. Así que diviértanse, especulen y no se lo tomen demasiado en serio. Sean felices y chismosos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.